Bien, iniciamos este bloque, como lo decíamos en nuestra introducción de Tu País al Día. Este es un formato diferente y teníamos que traerle a ustedes contenido que les sea útil y que dentro de todo lo que estamos viviendo podamos aportar a todo lo que se está viviendo, tanto en sus hogares como en los alrededores. Y bueno, hay información interesante de parte de Víctor Navarro, que es nuestro invitado inicial. Víctor, bienvenido a Tu País al Día. Muy buenos días, señorita Mata. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan en sus hogares. Esperemos que estén en sus hogares en este momento. Cumpliendo. De eso se trata. Bueno, Víctor es economista, es profesor de finanzas también a nivel superior y hoy vamos a hablar de diferentes puntos como para hacer un resumen general. El COVID-19 definitivamente vino a cambiarnos a todos. Es algo que está ocurriendo desde diciembre de 2019 y que en estos pocos meses del 2020 nos ha cambiado la vida en todos los aspectos. La economía no podía ser la menos afectada. Resulta que a todos nos ha dado muy fuerte. Pero hablemos un poco de cómo han sido esas transformaciones a propósito del COVID-19 según la apreciación tuya, Víctor. Mira, yo te puedo decir que ningún país estaba preparado para esto que estamos todos viviendo, sintiendo, algunos con más paz que otros, pero quizás muchos bastante ansiosos. Yo creo que el país que quizás nos llevaba un poco de ventaja porque ya había recibido un golpe de alguna pandemia en algún momento, sí, fue Corea del Sur, y de ellos tenemos mucho que aprender en cómo lo han venido haciendo y cuáles han sido sus fortalezas, que más adelante pues vamos a abordar ese tema. Sí. ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué lección nos deja o qué podemos aprender de esto que nos está sucediendo con el COVID-19? Mira, el COVID-19 nos dice a nosotros como seres humanos, a propósito del tema, la humanidad detrás del COVID-19. Podemos decir que el COVID-19 nos ha mostrado lo frágiles que somos. Somos sumamente frágiles y de repente la cantidad de esfuerzos, la cantidad de planes que hemos venido haciendo, no en República Dominicana, sino cada uno de los países, de repente ha sido una lucha por el poder, por el capitalismo, por crecer, por ser quizá la primera, una de las 10 primeras potencias. Sin embargo, nos damos cuenta que nuestros planes, viéndonos como lo que realmente somos, que somos vulnerables, han debido de estar más de la mano de cuidarnos, no solamente cuidarme yo, sino de cuidar a las demás personas. Y precisamente en la medida que somos más generosos es en la medida en la que podemos ir siendo prosperados en medio de esta tormenta que estamos pasando. Y yo sé muy bien que muchos de nosotros no volveremos a hacer lo mismo. Por tanto, el COVID-19 nos deja a todos nosotros un grabado en nuestro corazón de solidaridad, de prudencia, de pues mucho menos egoísmo y mucho más humildad. Yo entiendo que eso son de las principales lecciones que debemos de aprender de lo que el COVID nos está enseñando en este momento como sociedad y como tejido social a nivel internacional. Así es. Víctor, desde el punto de vista económico, ¿cómo crees que ha sido el comportamiento de la República Dominicana ante esta situación? ¿O cómo nos hemos manejado? Yo digo que realmente se están haciendo grandes esfuerzos. Sí. Tenemos que decir que es un gran esfuerzo, tomando como punto de partida, entendiendo que antes de que llegara esta pandemia, que ningún país del mundo, aún los países más desarrollados, pues no estaban preparadas. O sea, todo lo que es el sistema de salud, por ejemplo, en España, en Italia, ha colapsado y está colapsado en este momento, y se siguen extendiendo las fechas. Por ejemplo,
En Estados Unidos vencía casualmente la fecha en el día de hoy 3 de abril. Sin embargo, vemos como esta medida de que cada persona se quede en su casa, indistintamente de lo que está pasando con la economía. Por ejemplo, ya en Estados Unidos, solamente en el mes de marzo, se perdieron unos 800,000 empleos, solamente en el mes de marzo, y de esos 800,000 empleos, la mayor parte han sido personas, pues, naturalmente ilegales, personas que trabajan por hora, y eso hay una gran concentración de latinos. Por tanto, si simplemente primero es bueno y es justo que siempre miremos el panorama internacional, claro, antes de mirar que pues definitivamente Dominicana tiene una altísima oportunidad en materia de vulnerabilidad. Por ejemplo, yo que tuve el privilegio durante un tiempo de ser asesor de la Presidencia de la República en materia de economía y finanzas, me enamoré y me involucré en todo lo que fue el tema de gestión hospitalaria y en todo también lo que fue el tema de la ley de medicamentos y de genéricos. Y solamente cuando estuvimos viendo la parte de lo que fue la gestión hospitalaria, yo te puedo decir que la forma en la que hasta ese momento que iniciamos aquella consultoría, se estaba invirtiendo el dinero en la República Dominicana, se estaba invirtiendo en mega hospitales, en hospitales que en un año te consumen un porcentaje importantísimo del presupuesto, pero esos hospitales en sí mismos a muchas personas le quedan lejos y a muchas personas no tienen una referencia, una confianza construida con esos médicos, precisamente por la distancia. Por ejemplo, de Pedernales en la República Dominicana, que está en la parte oeste, para quienes no conocen el país, desde Pedernales, que está aproximadamente a unas 5 horas de la capital, muchas mujeres han venido a parir aquí a la maternidad de la Altagracia. Entonces, lo que te estoy diciendo es que ya de por sí el país tenía uno de los índices de morbimortalidad más elevado de toda la región, aún con un presupuesto muy superior a otros países. Por tanto, no se trata simplemente del gasto, sino de la calidad del gasto. Y algo que recuerdo que le dije muy bien a quienes en ese momento presidían, tanto al ministro de Salud como a la persona del Servicio Nacional de Salud, le dije en su momento: mire, yo sé y estoy convencido de que si este servicio de salud ustedes tienen 10 años diseñando, ustedes fueran los usuarios, si sus hijos fueran los usuarios, este tema ya no existiría. Por tanto, la mejor manera de hacer política pública es condicionando a que quienes están diseñando las escuelas en la República Dominicana, los hospitales y todos los demás servicios públicos, la primera persona que deben de manera obligatoria utilizar esos servicios deben de ser quienes lo diseñan, para que lo diseñen bien, para que tengamos un servicio de alta calidad, que es exactamente lo que se está necesitando en este momento, a donde al día de hoy, hace unos 8 horas atrás, ya en República Dominicana habían reportado unos 1,488 casos y también ya unas 68 muertes reportadas, y gracias a Dios pues también podemos ver ya por lo menos unos 16 casos de personas recuperadas dentro de esta estadística que estamos compartiendo. Por tanto, la República Dominicana, desde el punto de vista social, económico, tenemos que replantearnos, porque todos los años en la República Dominicana estábamos teniendo ya lo que es un déficit de cuenta corriente. Déficit de cuenta corriente, lo que en un lenguaje llano es que tú te estás arropando más allá de donde la sábana te llega. Por ejemplo, el déficit en la República Dominicana en los últimos años, en promedio, por lo menos en el año 2019, eran unos 1.200 millones de dólares. Eso quiere decir que estábamos gastando mucho más dólares de lo que estábamos produciendo. Eso era sin la crisis en el año 2019. Ahora, con la crisis en el año 2019, por ejemplo, lo que el sector turismo aportó en el año 2019, a diciembre de 2019, fueron unos 9.300 millones de dólares. Esos 9.300 millones de dólares, si de manera conservadora decimos que solamente vamos a tener una crisis que
una economía que se podría ralentizar, que podríamos resurgir como economía mundial y como economía, evidentemente, de la República Dominicana. No estamos aislados, estamos bastante interconectados. Estamos hablando que entre lo que fue el sector, como decía, turismo, de unos 9.300 millones de dólares, más solamente la parte de remesa, que en el año pasado fueron unos 7.087 millones de dólares. Cuando extrapolamos esa realidad de manera lineal, estamos hablando de que si la crisis se extendiera en la República Dominicana, en lugar de 1.200 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente, estaríamos hablando de 5.462 millones de dólares. O si fuera unos 5 meses, que es lo que debemos de esforzarnos por lograr, pues serían unos 6.800 millones de dólares de déficit, sin tomar en consideración que la inversión extranjera directa en este año es de unos 1.400 millones de dólares en promedio anual, sería inexistente. Por tanto, estamos bastante expuestos. ¿Qué están haciendo las autoridades monetarias? Las autoridades monetarias han tomado una buena decisión. Desde el enero hasta marzo del año 2020, la devaluación del peso dominicano respecto al dólar de manera acumulada ha sido de apenas 1.56%, y las reservas internacionales desde el mes de febrero hasta el mes de marzo solamente hubo que inyectar a la economía unos 539 millones de dólares. Por tanto, todavía tenemos en inventario, en reservas internacionales netas, unos 9.324 millones de dólares que nos ayudan a que ese tipo de cambio se siga devaluando poco a poco, lo cual eso es algo que va a favor del poder adquisitivo, del bienestar de los dominicanos. Wow. Me surgen varias preguntas en tanto a este planteamiento. ¿Entiendes que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano con relación a lo que estamos viviendo actualmente aporte y ayuda al dominicano a que la crisis no le afecte tanto? Hablo de las medidas que se han hecho en los diferentes anuncios que ha hecho el presidente de la República. Esa es una de las preguntas que me surge a propósito de todo lo que nos explicas. A pesar de que de manera muy legítima el gobierno dominicano ha venido tomando paulatinamente buenas medidas, la ha venido tomando con ciertos niveles de rezago. Por ejemplo, el primer caso de oficial que se dio en el país fue un 2 de marzo. Sin embargo, no es hasta el 16 de marzo que oficialmente se cierran todas las fronteras. Si solamente hubiésemos hecho ese ejercicio, de tomar medidas que ya se venían tomando en otros países, pues de repente tuviéramos mucho menos víctimas infectadas y tuviéramos el caso mucho más controlado. Medidas que todavía el gobierno dominicano no ha tomado hasta el día de hoy de manera efectiva, y es donde empieza todo. La primera medida es medición. Lo que tú no puedes medir, no lo puedes gestionar. Y es en ese sentido que necesitamos más que 1.500 millones de dólares en licitación para mascarillas. Bienvenidas sean. Lo primero que necesitamos como paso número 1 son miles de pruebas, tanto de las que son inmediatas, que no son tan efectivas, como las que son como las que son también un poco más tardías, y que más personas puedan tener acceso a saber exactamente cómo están, quiénes están, y automáticamente logremos la parte de la medición. El segundo paso que se debe tomar es la parte del control. En este momento el gobierno está mandando a las personas a un aislamiento domiciliario. Bajo esas condiciones, usted no tiene control real de si esas personas están efectivamente en sus hogares. ¿Por qué? Porque aquí no es responsable es el gobierno. Aquí tenemos que separar el gobierno del sector privado, los prudentes de los imprudentes, y dentro de esos prudentes tenemos que ver esas personas que son prudentes, pero que no tienen de otra para poder subsistir en el día a día, que ir a vender en ese puesto de fruta, que ir a vender en ese mercado. Sí. Por tanto, lamentablemente, es el sector transporte que trabaja día a día, que genera su dinero de sus ingresos día a día. El sector transporte es uno de los que también se ha visto bastante afectado y ha hecho diferentes llamados en los últimos días. Vimos que el gobierno creó un plan que se llama Quédate en Casa, el cual había apuntado aproximadamente unas 700,000 personas, si mal me recuerdo, o 1.5 millones de personas, lo cual me parece extraordinario. Sin embargo, no nos han dicho el cómo.
y no podemos durar muchos días para que nos digan cómo, porque en la medida que pasa un día, el fenómeno del COVID-19 crece de manera exponencial. En el día de hoy ya hay más de 1 millón de personas a nivel mundial infectadas y ya más de 50,000 personas a nivel mundial han muerto en este momento. Actualmente, la media diaria de los últimos 3 días son aproximadamente unos 4.200 personas que diariamente ya están falleciendo a causa del COVID-19, y las mayores tasas de mortalidad se están viendo en Italia y en España, y también en Netherlands. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar, Víctor, entonces, en este sentido, en los próximos meses? O sea, si esto apenas comienza, estamos viendo que terminamos una primera etapa de aislamiento, está una próxima por iniciarse todo este mes de abril. Digamos que estamos en la primera etapa, a diferencia de otros países. ¿Qué podemos esperar? Entonces, lo que se espera en los próximos lo primero que debemos de esperar para tener una buena expectativa es que todas las autoridades empiecen a escuchar a todas las demás personas. En este momento somos una sola raza humana. En este caso somos un solo país. Todos somos de todo. Por tanto, si la primera característica que tiene que tener un verdadero líder es saber escuchar extraordinariamente a todas las demás personas sin acepción, y lo que cada quien tiene que aportar es muchísimo. Conozco personas equipos que en Estados Unidos cuestan, respiradores que en Estados Unidos cuestan más de $30,000. Hay dominicanos acá en el país que con menos de $300 están desarrollando los mismos respiradores. El gobierno debe de permitir que estas personas se acerquen para, con la menor cantidad de dinero posible, poder impactar a la mayor cantidad de personas posible. El gobierno no simplemente le debe decir a las personas quédense en cuarentena o les vamos a ayudar. El gobierno debe de empezar a ayudar en el día de hoy, no simplemente dando palabras de ánimo, lo cual apruebo y promuevo, sino también el gobierno dominicano en este momento debe de ser más susceptible, debe haber una plataforma cibernética donde diariamente todas las personas puedan ir aportando un granito de arena. Yo sé que muchísimas de hecho, en este país han existido muchísimos llamados, el sector hotelero se puso a la disposición, hay representantes diferentes, sin politizar la conversación, pero diferentes partidos políticos que han puesto a la disposición diferentes espacios para poder cubrir lo que es la demanda de tantas personas enfermas, porque ya vemos, por ejemplo, en el Hospital de Santiago, que ya no se dan abasto porque ha subido el número de personas contagiadas. Entonces, ese llamado que tú haces viene siendo bastante importante, porque de tomarse en cuenta, creo que podríamos solventar en conjunto, en comunidad, apoyados, lo que es la pandemia en República Dominicana. Óyeme, la única forma de poder avanzar juntos y en armonía es solamente bajo el principio de la humildad. Y quien es humilde, escucha y valora a todos los demás en una misma dimensión. Por tanto, el comentario de Idemari, el comentario de nuestra amiga Arisleida, el comentario de cada uno de los dominicanos, el comentario de cada uno de los ciudadanos del mundo pesa muchísimo. Tenemos que ser más sabios al escuchar a los demás y al implementar esas soluciones. Mira, cuando vemos ese déficit que comentaba ahorita de aproximadamente unos 6,000, 7,000 millones de pesos de déficit, que de manera optimista, solamente proyectando de manera lineal estos 4 o 5 meses que podríamos tener con disminución importante en las remesas y una disminución casi absoluta en la parte del turismo, la cual, como ya sabemos, era uno de los pilares, y era porque ya no lo es. Construimos nuestra economía sobre una arena movediza. Construimos nuestra economía donde pasamos de una economía primaria a una economía terciaria, sin fortalecernos en la educación, sin fortalecernos en la parte técnica, sin fortalecernos en lo que es la parte de investment and development. Y es la razón principal por la cual desde República Dominicana no se están desarrollando patentes ni estamos produciendo masivamente patentes, que ha sido el gran éxito por la cual la mayor parte del desarrollo se ha movido de Occidente
hacia el oriente, a donde economías como China, como Singapur, como Corea del Sur, como el mismo Japón, pues han crecido de manera vertiginosa en estas últimas 4 décadas. Entonces, en esa misma dirección, dándole las oportunidades, quitando a un lado el oportunismo, quitando a un lado las personas que están aprovechando para vender, por ejemplo. Me cotizaron en el día de ayer la libra de limón en finca, en Jimaní, a unos 60 pesos la libra. Y en los supermercados la estoy viendo hasta 98 pesos la libra de limón. Entonces, este no es tiempo para sacarle ventaja a nada. Este no es tiempo para eso. Yo quiero decir que lo que tenemos que esperar en República Dominicana es, debemos de tener paz, debemos de confiar. Ahora mismo estamos entrando en una temporada de verano y tenemos, sobre todo la temporada de verano, tenemos a un Dios que hace salir el sol tanto para justos como para injustos. Quiero compartir brevemente unas pequeñas líneas de un poema de Mario Benedetti y de Mari, si me lo permite. Mira. Claro que sí. Este espacio estoy en este momento. Dice, cuando la tormenta pasa y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le demos un abrazo al primer desconocido y alabemos la suerte de conservar a un amigo. Cuán frágiles somos, frágiles somos. Y lo único que yo quisiera en este tiempo es que seamos uno en propósito, seamos uno en poder todos tener la oportunidad de poner ese granito de arena que decía Idelmari. Yo espero que cada una de las personas que nos están escuchando, en el tiempo que nos estén escuchando, puedan entender que si esta crisis pasa y no hemos aprendido a ser más sencillos y no hemos aprendido a que cuidando al otro es de la mejor manera en la que yo realmente me estoy cuidando, no he podido aprender que la generosidad es la verdadera prosperidad para cualquier ser humano, y esa es la variable que tenemos que maximizar: ser más humanos, ser más generosos, ser más cercanos. En el momento en el que eso suceda, yo sé que el COVID-19 habrá cumplido un propósito extraordinario, no en la República Dominicana, sino en el corazón de cada una de las personas, que vamos a lograr sobrevivir por cuanto estamos siendo prudentes, por cuanto estamos poniendo nuestro grano de contribución, nuestra cuota de contribución. Entendamos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Víctor, qué bonito cerrar este momento de esa forma. Ojalá Dios toque los corazones de cada uno de nosotros para que esas palabras con las que acabas de cerrar tu intervención nos lleguen y podamos de verdad ver algo positivo de todo lo que nos está sucediendo. Algo que comentaba hace unos días y aprovecho y lo traigo a colación es que también he visto cómo muchas personas critican en lo que son las diferentes plataformas digitales, que quizás ven a alguna persona en la calle sin mascarilla, sin guantes, y en vez de criticar debemos preguntarnos por qué esa persona quizás no tiene esto. Nos preguntamos si tendrá la posibilidad de comprarlo, nos preguntamos si está quizás en la posibilidad de tenerlo, o cuál es su necesidad de salir a la calle, porque quizás no tiene alimento, necesita buscar los recursos. Es importante que nos sensibilicemos ante estas situaciones y quizás podamos orientar a aquel que no sabe, porque quizás no tiene los medios de estar tan empapados con informaciones como la que nosotros vemos constantemente en las redes o como vemos en los diferentes medios como estos. Entonces creo que es importante que todos nos sensibilicemos ante lo que está sucediendo. Gracias, Víctor Navarro, por estar en Tu País al Día y por ser parte de Supercanal y del grupo Supercanal, que ya sabemos que eres parte de la familia también de Abriendo la Mañana.
Gracias por tenerte aquí en este espacio y espero que no sea la última dentro de estos días que nos tocan, porque hay muchos temas interesantes que podemos conversar. Claro que sí, Delmar, y gracias por la oportunidad de comunicar de manera amorosa para con los demás y con el único interés de que sencillamente se nos abran las puertas. Este es un tema de todos y es entre todos, con humildad, que vamos a poder salir hacia adelante. Pues gracias, Víctor, y así hacemos una pausa. Al regreso tendremos una entrevista también con la especialista en educación virtual, Sara Marte. Yo te invito a que te quedes en nuestra programación porque tenemos más.